todo el mundo, bienvenidos a este nuevo video para el canal Tomemos un Matienzo. Yo soy Yoru, como ya sabrán, y el día de hoy les voy a estar contando 12 frases típicas que pueden escuchar en un restaurante japonés, tanto de parte de quienes trabajan ahí como para ustedes, para que puedan llegar a pedir algunas cosas que quieran comer o que quieran tomar. Cuando ingresan a un restaurante, es muy común que la gente que trabaja ahí les pregunte cuántas personas son para poder llevarlos a alguna mesa. Esto se puede preguntar de dos maneras, una más informal y una manera más formal. La manera más informal de preguntarlo sería ¿Nan nin desu ka? ¿Nan nin desu ka? ¿Nan nin desu ka? Que quiere decir cuántas personas son. La manera formal de consultarlo sería ¿Nan mei sama desu ka? ¿Nan mei sama desu ka? ¿Nan mei sama desu ka? Esta sería lo mismo, pero dicho de una forma un poco más cordial o formal. Podemos responder de varias maneras. Si escuchamos estas frases y todavía no nos animamos a hablar en japonés, podemos responder simplemente con los dedos. 1, 2, 3 o las personas que sean en tu grupo. En cambio, si ya te animás a contestar, podés decir lo siguiente. En caso de que seas vos solo, decís Hitori dake onegai shimasu. Hitori, 1. Hitori dake onegai shimasu. Una persona, por favor. Si son dos, podés contestar Futari onegai shimasu. Futari onegai shimasu. ¿Qué quiere decir? Que son dos personas. Bueno, y así depende de la cantidad de personas que sean. La segunda frase, que te puede ser de utilidad, es si vos no tenés efectivo y querés consultar si en el lugar aceptan tarjeta de crédito, decís Kado tsukaemasu ka? Kado, tarjeta. Tsukaemasu ka? Kado tsukaemasu ka? Ahí estás preguntando si podés utilizar tarjetas. También lo puedes consultar como Kado, ok, como preguntándole si está bien poder usar tarjeta en ese lugar. Te van a entender de todas maneras. La tercera frase es cuando vos querés ordenar algo, generalmente los menús en Japón tienen imágenes, ¿sí? Donde vos podés, ver todo lo que trae el set o el plato que vas a pedir. Entonces simplemente señalás lo que querés y decís Kore kudasai, Kore kudasai, Kore kudasai, que significa esto por favor. Y de esa manera ya van a entender lo que vos querés ordenar. La cuarta frase que te puede ser de utilidad es Osusume wa nan desu ka? Osusume es recomendación, es decir, ¿cuál sería la recomendación de la casa, la recomendación de ese día? Osusume wa nan desu ka? Osusume wa nan desu ka? Hay que tener unas cositas en cuenta con esto. También lo puedes decir de una forma más informal, que sería Osusume wa. Osusume wa. Esto se puede utilizar en varios restaurantes, sin embargo, no se les recomiendo hacerlo en algún lugar de sushi. ¿Por qué? Porque los sushiman suelen tenerlo como algo mal visto que le pida la recomendación, como que todo lo que producen realmente está hecho con mucho esmero y es muy rico, entonces no tienen una recomendación del día. Así que solamente utilizanlo quizás en restaurantes de tonkatsu, de udon, de otro tipo de platillos, pero no en los de sushi. La quinta frase que te puede ser de utilidad es la de preguntar cuánto sale algo. La realidad es que casi todo tiene precios en Japón, pero en el caso de que lo necesites, se dice Oikura desu ka? Oikura desu ka? Oikura desu ka? Esto significa cuánto cuesta. La frase número 6 es muy importante para mucha gente que quizás tiene cierto tipo de debilidad por lo picante, sea bueno o sea mala. Si vos querés saber si un plato es picante, porque sos muy sensible y quizás no lo podés comer, preguntás Karai desu ka? Karai significa picante. Karai desu ka? Karai desu ka? Karai desu ka? Y ahí te van a contestar si sí o si no. En el caso de que te digan que no, y a vos, como a mí, te gusta mucho lo picante, podés preguntar si ese platillo se puede hacer picante. ¿De qué manera lo haces? Preguntando Karaku dekimasu ka? Karaku dekimasu ka? Karaku dekimasu ka? Que significa ¿podés hacerlo picante? La octava frase, que te va a ser de utilidad, es para solicitar agua, por ejemplo, en un restaurante, que sería tan simple como decir Mizu kudasai. Mizu es agua, kudasai por favor. Mizu kudasai. La misma frase aplica para cualquier cosa que quieras pedir. Por ejemplo, una cerveza. Cerveza en Japón se dice biru. Biru kudasai. Biru kudasai. Biru kudasai.
La novena frase, cuando vos querés llamar al mozo o la moza que está atendiendo, lo llamás simplemente diciendo sumimasen. Sumimasen, que significa disculpe, excuse me. Sumimasen. Sumimasen. Entonces, bueno, nada, cuando quieras pedirle agua a la cuenta, hacer una consulta, estés listo para ordenar, sumimasen, y se van a acercar a vos. Ahora vamos a ir a la frase número 10. Supongamos que vos ya lograste ordenar, te trajeron tu platillo, tu set, lo que hayas pedido, pero no sabes comer con hojashis, o te cuesta muchísimo comer con hojashis, que son los palillos japoneses o chinos, y necesitas un tenedor. ¿Cómo haces para pedirlo? Diciendo Foku omoremasu ka. Foku viene de fork y es como se dice tenedor en japonés. Entonces vos decís Foku omoremasu ka. Foku omoremasu ka. Foku omoremasu ka. Sumimasen. Foku omoremasu ka. Y te van a decir si tienen tenedores, te lo van a alcanzar, que es muy probable que tengan. Y bueno, si no, si te dicen que no, a aprender a comer con palillos. La frase número 11 es cuando vos querés ya pedir la cuenta para poder abonar y retirarte del lugar. En muchos casos, ojo, te van a dar el tiquecito a medida que vas pidiendo y vos simplemente te acercás con eso a la caja y lo abonás. Pero en el caso de que tengas que solicitarle al camarero la cuenta, tenés que decir Okaikei onegai shimasu. Okaikei onegai shimasu. Okaikei onegai shimasu, que significa la cuenta por favor. Por último, la frase número 12, cuando nos vamos a retirar y disfrutamos de una comida, se acostumbra a decir Gochiso-sama deshita, Gochiso-sama deshita o Gochiso-sama desu, que significa muchas gracias por la comida. Es como decir buen provecho quizás en otros lugares del mundo. Entonces antes de retirarnos decimos Gochiso-sama deshita o Gochiso-sama desu, Gochiso-sama deshita, Gochiso-sama desu. Y esas serían las 12 frases que te voy a dar hoy, que te van a servir para poder ordenar y manejarte dentro de un restaurante japonés. Si te viene gustando este video, no te vayas porque viene muchísima más información de modales y normas de etiqueta para poder comer sin quedar mal adelante de los japoneses. Ya que estamos acá, me parece que es hora de que te pida que por favor te suscribas a mi canal, que ya estamos llegando a los 500. Estoy súper contenta, la verdad que muchas gracias. Me encanta la comunidad que estamos creando, cómo comentan, cómo siempre están ahí y nada. La verdad que siento que me devuelven un montón, así que voy a seguir esforzándome para mejorar y darles cada vez más información. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle un buen like, dejar su comentario si les gustó, contarme ¿qué es lo que más tienen miedo a la hora de entrar a un restaurante si piensan que algo les va a salir mal? ¿O qué otra cosa les gustaría aprender para que yo se los pueda decir en un próximo video? También no se olviden de seguirme en mi Instagram personal, yoru_anotherfreak. Y ya que estoy mencionando eso, les cuento que creé un canal secundario de videojuegos en el cual voy a estar subiendo varias cositas que estoy jugando hoy en día, sobre todo de gameplays de juegos de celular, por el momento, porque tampoco tengo tan buen internet. Así que nada, también es yoru_anotherfreak. Si se quieren sumar, les voy a estar súper agradecidos y me van a ayudar un montón. Bueno, ahora sí, vamos a 5 reglas de etiqueta a la hora de comer en Japón. Bueno, ahora sí, vamos a ver 5 errores comunes que la gente comete y que deberíamos evitar. Una recomendación, si nos dan este tipo de hojashis, es abrirlos de esta manera, que se separan perfectos, forma correcta de agarrar los palillos. No tienen que estar nunca cruzados, ni agarrados así, ni claramente con las dos manos, ni que se crucen en la parte de atrás. Todas estas formas están mal. Siempre tienen que estar de esta manera. Ahora bien, les voy a contar los 5 errores más comunes. El primero se llama Sashi-bashi. ¿Qué quiere decir Sashi-bashi? Apuñalar. Es la gente que para comer con los hojashis lo que hace es clavarlos en el plato. Clavar en el plato los hojashis está muy mal visto. No lo hagan. Siempre los vamos a mantener en la mano y vamos a levantar la comida. Sé que a veces puede parecer como las cosas redonditas, quizás que como que se caen y cuesta más, da como esas ganitas de pincharlo, pero está muy mal. Por favor, no lo hagan. Lo segundo que está muy mal visto es el yosebashi. ¿Qué es el yosebashi? Son los palillos jaladores. Es decir, normalmente en un set no tenemos un solo plato, sino que tenemos varios o varios chaguanes, y lo que hace la gente para acercarse
el chabón de comida que tiene más lejos, es utilizar los palillos. Es decir, yo tengo esto acá, me lo quiero acercar y hago esto. Esto está muy mal visto porque la comida está preparada con mucho esfuerzo, le ponen mucha dedicación. Y vos, trayéndola con los palillos, demostrás como desinterés, como que no valorás lo que la otra persona hizo. Siempre que quieran atraer algo, por favor, con las manos. El tercer error muy común que se comete es el llamado watashi-bashi. Los watashi-bashi son los palillos puente. Cuando vos estás comiendo y no sabes qué hacer con los palillos, los posicionás sobre el plato como si fuesen un puente. Esto está mal, significa generalmente que terminaste de comer. Si vos los dejás así durante la comida, vas a entender que no te parece rico lo que estás comiendo. Entonces es como que estás despreciando la comida, lo estás dejando así, por más que después sigas comiendo, es una práctica que no se utiliza. En los restaurantes, generalmente, van a tener estos que sirven para apoyar los palillos de esta manera, para que puedas seguir haciendo tus cosas, tomando agua, lo que sea, y después puedas seguir comiendo. En caso de que no lo tengas, los puedes posicionar sobre alguna servilletita que te den o, bueno, también siempre tenés algún tipo de platito más pequeño y los puedes apoyar sobre eso, como para no hacer esto que está realmente muy mal visto. Lo siguiente es el neburibashi. ¿Qué es el neburibashi? Yo estoy comiendo arroz, por ejemplo, bueno, me queda un poco de arroz de esta manera en los palillos. ¿Qué es lo que está mal? Ahora les voy a mostrar. El neburibashi básicamente es lamer los palillos, es decir, que yo hago... muy rico. Está muy mal visto. No laman ni chupen los palillos. O sea, si les quedó un poco... Me comí Gohan. Si les quedó un poco de arroz en el palillo, lo tienen que dejar ahí. Realmente no se puede andar sacando de esa manera. Está muy mal. Es como la gente que chupa la cucharita del café después de mezclar. No se hace. Bueno, seguimos. Por último, el quinto error más común y que está muy mal visto sobre todo es el hashi-watashi. El hashi-watashi es el paso de comida de palillo a palillo. Es decir, vos le querés dar de probar tu comida a otra persona, por lo tanto agarrás, se lo pasás y la otra persona con sus palillos lo agarra. Esto se suele utilizar en prácticas fúnebres para realizar el traspaso de comida. Por lo que hacerlo en la mesa, en un restaurante o donde sea, que no sea ese contexto, está muy mal visto. Para pasarle comida a alguien simplemente le ofreces tu plato y que agarre, o le dejas en un costadito, o utilizas uno de los tantos platitos vacíos que te dan como para poder ponerlo y alcanzárselo. Pero jamás de palillo en palillo. Así que bueno, gente, eso fue todo. Espero les haya sido útil, espero les haya gustado. No se olviden de comentarles qué les pareció y qué les gustaría que esté preparando para un próximo video, qué les interesa saber o aprender de cultura, de hábitos, de modales, de lo que sea, que voy a prepararles algún video para poder enseñárselos. Y si no lo sé, lo aprendo. Como todo en la vida, nadie nace sabiendo. Así que bueno, nos despedimos por hoy, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar. No se olviden de suscribirse y de compartir este video que me ayudan realmente muchísimo. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo Amargo. ¡Chao!